Buenos días, hoy 25 de febrero de 2015, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 8 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrados. Hago constar que en este momento se encuentran presentes la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, así como el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. También está presente el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quien cubre actualmente la cuarta sala, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, señor presidente. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario nos dé cuenta con el orden del día, con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado presidente. Procedo. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden, y por último, asuntos generales. Orden del día que les fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Continuando con la sesión, en particular con el punto tercero del orden del día, haré referencia al toca 708, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía y segundo comandante adscrito a la Delegación Norte de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2014 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 869/14. Mediante el cual se determinó la nulidad total de la imposición de la sanción. Como antecedentes podemos señalar que con fecha 30 de abril de 2014, el segundo comandante de la Delegación Norte de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, emitió boleta 44350 en contra de la accionante. Bajo ese panorama, la actora demandó la nulidad de la boleta de arresto ante este tribunal. El asunto fue turnado a la segunda sala, quien determinó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, argumentando que la boleta de arresto se emitió con apego a la legalidad, fundándola y motivándola adecuadamente por la autoridad competente. El agravio que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia es infundado, atentos a lo siguiente. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad, para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. De la boleta de arresto 44350 se desprende. Solo 3 preceptos legales fundamentan el acto de molestia. Estos artículos refieren obligaciones y faltas administrativas en las que pueden incurrir los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal. El acto de molestia es emitido por el segundo comandante de la Delegación Norte de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato. En ningún momento se plasma el precepto legal que dota de facultades al segundo comandante para emitir acto de molestia. También obra la firma del director de Policía Municipal, pero no se señala precepto legal que lo faculte para la emisión de la boleta de arresto. De ahí que el ACU haya actuado con apego a derecho, cuando concluyó la contravención al artículo 16 de nuestra Constitución. En atención a lo expuesto, se considera confirmar la resolución expuesta por la ACU. Señores magistrados, está a su consideración este toca. Quien quiera hacer un comentario, hágalo por favor en este momento. De lo contrario, se somete a votación el mismo. Quien esté de acuerdo con su sentido, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el orden del día y en particular con el punto cuarto, que corresponde al toca 713, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2014
por medio de la cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal determinó sobreseer el proceso con relación al director general de policía y decretar la nulidad del acto combatido, y se reconoció el derecho solicitado en el proceso 468/14. Como antecedentes, podemos señalar que el 24 de marzo de 2014 el accionante promovió demanda de nulidad ante este tribunal en contra de actos emitidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, consistentes en la clausura temporal de drenaje dentro del procedimiento administrativo. El asunto fue tornado a la segunda sala, quien sobreseyó el proceso con relación a actos emitidos por el director general de Policía Municipal y decretó la nulidad de la resolución, debido a que la Gerencia de Calidad del Agua carece de facultades para imponer la medida de seguridad de clausura. Inconforme con el sobreseimiento, el actor presentó recurso de reclamación, argumentando que una unidad de policía estuvo presente al momento de la clausura de la toma de descarga. El agravio que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia es infundado por lo siguiente. Los artículos 265 y 266 del Código que nos rige establecen que es menester, al acudir a juicio de nulidad, señalar el acto que se combate, precisar la autoridad emisora del mismo y anexar el o los documentos donde conste el acto de autoridad. El actor sostiene en su escrito inicial que le agrave la actividad administrativa irregular del director general de Policía Municipal. Sin embargo, no señala en qué consiste esa actividad administrativa irregular y con qué probanzas la acredita, contraviniendo la exigencia prevista por los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Tal y como lo concluye el ACU en su sentencia, no hay dato alguno en el expediente por medio del cual se acredite que el director de policía de León, Guanajuato, haya emitido acto alguno en agravio de lo irrecurrente, razón por la cual se estima correcto el sobreseimiento del proceso con relación a esta autoridad, y debido a ello, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quien esté de acuerdo con su sentido, expréselo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Continuando con el orden del día y en particular con el punto quinto, se pone a su consideración el proyecto relativo al TOCA 714/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el gerente de calidad del agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2014, por medio de la cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal determinó decretar la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado en el proceso 468/2014. Como antecedentes, podemos señalar que el 24 de marzo de 2014, el accionante promovió demanda de nulidad ante este tribunal en contra de actos emitidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, consistentes en clausura temporal del drenaje dentro del procedimiento administrativo. El asunto fue tornado a la segunda sala, quien resolvió la nulidad de la resolución debido a que la Gerencia de Calidad de Agua carece de facultades para imponer la medida de seguridad consistente en la clausura. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación al tenor de los agravios que en el siguiente apartado se analizan. El tercer agravio, donde la parte recurrente afirma que en el proceso de origen se actualiza la causal de improcedencia consistente en carencia de interés jurídico, es infundada. Atentos a los siguientes razonamientos. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé: solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico en que se funde su pretensión. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular, y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. El accionante es destinatario de la resolución emitida el 26 de febrero de 2014,
dentro del procedimiento administrativo 4421, que culminó con la determinación de la medida disciplinaria consistente en clausura de manera total de la descarga de agua residual. Lo anterior conlleva a afirmar que el accionante ostentaba un derecho previo, consistente en la descarga de agua residual, mismos que han sido vulnerados por el acto de autoridad. Por tanto, está facultado para controvertir la legalidad de la orden de clausura al ser el destinatario del acto administrativo y titular del derecho subjetivo de descarga. De ahí que sea dable concluir que no se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción primera del artículo 261 del Código que nos rige. Los agravios primero y segundo, donde el gerente de calidad de agua sostiene su competencia para emitir medidas de seguridad, está fundamentada en los artículos 54, fracciones 1 y 4 y 210, en específico los artículos 11, fracción 13 y 185 del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. Estos son infundados en atención a las siguientes consideraciones. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad para ser válido deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá de plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad, no pudiendo deducirse o interpretarse, ya que, acorde al principio de legalidad, la autoridad solo podrá actuar en virtud de mandato legal que expresamente así se lo permita. Del contenido de lo previsto por los artículos 11, fracción 13, 54, fracción primera y cuarta, 185 y 210 del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, se desprende que no se encuentra conferida para la gerencia de calidad del agua la facultad para imponer las medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 210 del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. De la interpretación sistemática de los artículos 11 y 210 del citado Reglamento Municipal de León, se concluye que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de dicha ciudad, como organismo operador, tiene atribuciones inherentes a su función, entre las que se destaca la facultad para la imposición de medidas de seguridad. Sin embargo, el Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León delega las competencias genéricas del organismo operador acorde a su estructura organizacional a distintas instancias, como por ejemplo el Consejo Directivo, Director General y unidades administrativas. Por lo tanto, para asumir que una instancia del organismo operador goza de una facultad concreta, el reglamento en estudio deberá preverla con exactitud. Por ejemplo, la facultad para imponer sanciones que prevé el reglamento está conferida al Departamento de Fiscalización, previo visto bueno de la Gerencia de Calidad. Pensar lo contrario nos llevaría a concluir que una competencia no conferida expresamente se puede deducir, aplicar por analogía o por mayoría de razón, circunstancia vedada por nuestra Constitución, ya que dejaría en estado de incertidumbre jurídica al ciudadano afectado, quien no sabría qué autoridad es la competente para la emisión de algún acto. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia emitida por el magistrado de origen. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con la misma, expréselo levantando su mano. Muy bien. Continuamos, aprobado por unanimidad, continuamos con el desahogo del orden del día, en particular con el punto 7º, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente, compañera y compañeros magistrados. Sería en realidad el 6º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 618, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección de Seguridad Pública de Jerecuaro, Guanajuato, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 1 de septiembre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 1329/2013 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconocieron diversos derechos. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, el actor ostentó el cargo de oficial de policía en Jerecuaro, Guanajuato, cargo del cual fue dado de baja y contra lo cual promovió proceso administrativo. En la demanda
se imputó a la autoridad el hecho de que le pagaba al actor 45 días de aguinaldo. En la contestación no se refutó este hecho. En el considerando quinto de la sentencia recurrida se decretó la ilegalidad del acto impugnado porque fue emitido sin mediar el respectivo proceso. En el considerando sexto de dicha sentencia se reconoció el derecho del actor a recibir, entre otros, el pago de la indemnización a razón de 3 meses de percepción diaria ordinaria, las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir con motivo de la separación y el pago de 45 días de aguinaldo. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que en el agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, dado que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajador tendrá derecho al pago de salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Después de este periodo, si continúa el juicio, se pagarán intereses del 2% mensual hasta por un periodo de 15 meses. A criterio de este cuerpo colegiado, ello es inoperante. Esto en atención a que el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los miembros de las instituciones policiales de los municipios se regirán por sus propias leyes. Dentro de este marco constitucional tenemos que la Ley Federal del Trabajo no es aplicable al actor en su carácter de oficial de policía. Ahora bien, la remuneración diaria ordinaria del actor se determinó conforme a 2 tesis con el rubro siguiente: seguridad pública, interpretación del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010. Y en segundo lugar, seguridad pública, el artículo 50 de la Ley de la materia del Estado de Guanajuato, al proscribir el pago de salarios caídos en caso de cese injustificado de los miembros de las instituciones policíacas, viola el derecho humano a la igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1 de la Constitución Federal, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, control de convencionalidad ex oficio. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la aplicabilidad de estas tesis, de ahí lo inoperante del agravio. El agravio segundo, en el cual sustancialmente se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajador tendrá derecho al pago de 20 días de aguinaldo, por lo cual la parte actora tenía la carga de probar que el aguinaldo era de 45 días, a criterio de este cuerpo colegiado es infundado. Esto en atención a que, como ya se señaló, el artículo 123, apartado de fracción 13 de la Constitución Federal, señala que los elementos de policía de los municipios se regirán por sus propias leyes. Dentro de este marco, tenemos que la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, no es aplicable al actor. Asimismo, es de señalarse que el derecho del actor a recibir el pago de 45 días de aguinaldo quedó acreditado en el proceso de origen, ya que en la demanda el actor le imputó este hecho a la autoridad y en la contestación no fue refutado, por lo cual se actualizó la presunción de certeza prevista en el artículo 279, párrafo 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por último, el agravio tercero, en el cual se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, dado que no se observó el monto que señala el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante. Esto en atención a que en la sentencia recurrida se determinó que no era aplicable la hipótesis prevista en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, vigente al emitirse la sentencia recurrida, relativa al límite máximo del triple del salario mínimo general vigente en el Estado, ello de acuerdo al criterio de este tribunal con el rubro indemnización, monto conforme al artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la aplicabilidad de este criterio, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios primero y tercero e infundado del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? De no ser el caso, y una vez expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Gracias, presidente. El TOCA 625/2014 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Director General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra, parte demandada en el proceso de origen, en contra del auto de fecha 25 de septiembre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 1080 al 14
por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se tuvo por no presentada la contestación de la demanda. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, en el proceso de origen, el actor impugnó el oficio ISTT-171-2014 de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por el director general del Instituto de Seguridad en la Tenencia de la Tierra, adscrito a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, y la negativa ficta configurada a la petición que presentó que se presentó ante el secretario de Gobierno. Por auto de fecha 12 de agosto de 2014 se admitió la demanda y se ordenó correr traslado al director general del Instituto de Seguridad en la Tenencia de la Tierra, lo cual se hizo a través del oficio 2283-2014 de fecha 12 de agosto de 2014. Este oficio fue recibido por la autoridad demandada el 18 de agosto de 2014, según el sello y la firma plasmados en dicho oficio, visible a fojo 83 del expediente original. El director general del Instituto de Seguridad en la Tenencia de la Tierra presentó su contestación en este tribunal el 3 de septiembre de 2014. En el acuerdo recurrido se tuvo a la autoridad por no contestando en tiempo, ya que si fue emplazada el 18 de agosto de 2014, el término para presentar la demanda venció el 2 de septiembre de ese año 2014, mientras que la contestación fue presentada el día siguiente. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único, en el cual en esencia se manifestó que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la notificación de la demanda no fue practicada de manera personal, no existió cercioramiento y no existió razón de notificación clara y precisa. Por ello, la Sala Cubo debió tomar como fecha de emplazamiento el 19 de septiembre de 2014, fecha en que la autoridad se manifestó sabedora de la demanda. A criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante. Ello en atención a que en el inciso A de la fracción primera del artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se establece la procedencia del recurso de reclamación contra los acuerdos emitidos por las salas que desechen o tengan por no presentada la contestación de la demanda. Ahora bien, esta procedencia debe ser interpretada en el sentido de que solo se pueden controvertir por el recurrente cuestiones relativas a los cómputos de término, mas no para impugnar las posibles irregularidades cometidas en la práctica de las notificaciones, lo cual es propio y exclusivo del incidente de nulidad de notificaciones que prevén los artículos 290 fracción segunda y 294 del Código Procedimental de la materia. En este contexto, tenemos que el agravio único resulta inoperante, ya que no refuta el cómputo consignado en el acuerdo recurrido. Así las cosas, ante lo inoperante de este agravio único, se propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse apegado a derecho. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre este proyecto? Bien, de no ser el caso, se somete a votación y quien esté de acuerdo con el sentido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Gracias. En el TOCA 638/2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del oficial de tránsito adscrito a la Delegación de Tránsito del Estado en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, demandado en el proceso de origen en contra de la sentencia 6 de octubre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 722/2014 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, el 19 de abril de 2014, al actor se le levantó la boleta de infracción con el número de folio 16817 por circular sin usar el cinturón de seguridad. De esta boleta de infracción derivó la determinación de una multa en la cantidad de 306 pesos con 10 centavos. En el proceso de origen se impugnó la boleta de infracción de referencia y en la sentencia recurrida se decretó la ilegalidad de la boleta impugnada, esencialmente porque la boleta de infracción estaba indebidamente fundada y motivada, ya que el oficial responsable no circunstanció si marcó el alto al conductor o si cuando aún circulaba el vehículo advirtió que el conductor no utilizaba el cinturón de seguridad o alguna otra circunstancia que diera conocimiento a la autoridad de la comisión de la conducta sancionada. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que en el argumento del agravio único respecto a que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la conducta infractora fue detectada por el sentido de la vista del oficial responsable, a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante. Esto en atención a que en la sentencia recurrida se decretó la indebida fundamentación y motivación de la boleta de infracción, ya que el oficial responsable no circunstanció si marcó el alto al conductor o si cuando aún circulaba el vehículo advirtió que no utilizaba el cinturón de seguridad,
Sin embargo, en el argumento objeto de estudio no se refutó este razonamiento expresado en la sentencia recurrida, lo cual implica que quedó firme. De ahí lo inoperante de este argumento del agravio. Asimismo, en el agravio único se esgrimió el argumento de que la sentencia recurrida es ilegal, ya que es contraria a la tesis con rubro, y cito textual, fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión, cierro la cita, a criterio de este cuerpo colegiado es infundado. Esto dado que la motivación asentada en la boleta impugnada de ningún modo explica, justifica o posibilita la defensa del particular, ya que el artículo 168 del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato consigna que los oficiales de tránsito, en los casos en que los conductores de vehículos cometan una infracción a las normas de tránsito, están facultados para indicar al conductor que detenga la marcha de su vehículo y se estacione en un lugar donde no obstaculice el tránsito, y una vez cumplidos los demás requisitos del artículo transcrito, procederá a levantar la boleta de infracción en donde asentará los hechos que la motiven. Sin embargo, como se señaló en la sentencia recurrida, en la boleta de infracción impugnada el oficial responsable omitió circunstanciar todos estos detalles, por lo cual quedó acreditado el incumplimiento al procedimiento establecido en el artículo antes señalado y por ello está indebidamente fundada y motivada. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de este agravio único, se propone confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con su sentido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9º del orden del día. Gracias. En el TOCA 662, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia 10 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 331, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, se levantó a la parte actora la boleta de infracción número 646-435 de fecha 10 de octubre de 2013, porque se observó que su vehículo, que se encuentra dedicado al servicio público de transporte de personas, en la modalidad de alquiler sin ruta fija, denominado taxi, en el municipio de Celaya, Guanajuato, no se encontraba en óptimas condiciones físico-mecánicas, es decir, tenía un exceso de humo y 3 neumáticos lisos, y transportaba además a 5 pasajeros, excediendo por lo tanto el límite permitido. En contra de la boleta de referencia se promovió el recurso de inconformidad. En la resolución administrativa de 14 de noviembre de 2013, el Director General de Transporte del Estado determinó confirmar la boleta de infracción impugnada. El actor promovió proceso administrativo en contra de la resolución del recurso de inconformidad emitida por la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. En la sentencia recurrida se determinó la ilegalidad de la sentencia o de la resolución porque la autoridad demandada no detalló en el acta de infracción cómo se percató de que el vehículo conducido por el actor arrojaba humo, describiendo para tal efecto el color e intensidad del humo, si la emisión era constante, intermitente, así como cuáles fueron las circunstancias particulares que le llevaron a arribar a las condiciones que se supone tenían los neumáticos. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único es inoperante. Esto en atención a que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad esencialmente porque el oficial no detalló en el acta de infracción cómo se percató de que el vehículo conducido por el actor arrojaba humo, todas las circunstancias alrededor de él y obviamente cómo se llegó o arribó a las condiciones en que se encontraban los neumáticos. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio se sostuvo de manera dogmática y genérica que el folio de infracción y la resolución administrativa del recurso de inconformidad contiene una debida motivación y fundamentación, sin refutar en específico el razonamiento de la sentencia recurrida invocado anteriormente, lo cual implica que el razonamiento quedó firme. De ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio, por lo que se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Magistrados, está a su consideración la ponencia. Si desean hacer un comentario, de no ser el caso, se somete a votación el proyecto. Quien esté de acuerdo con el mismo, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene
Usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Gracias. En el TOCA 671, que es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General del Transporte del Estado, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia 8 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 916/14 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, la actora cuenta con documentales relativas a la cesión de derechos, a través de la cual un tercero le transmitió la concesión que ampara la prestación del servicio público de alquiler sin ruta fija, taxi, con determinado número económico. Con fecha 6 de mayo de 2013, la actora dirigió un escrito al Director General del Transporte del Estado, a través del cual solicitó la expedición del título de concesión correspondiente al número económico. Mediante oficio 12 de mayo de 2014, emitido por el Director General del Transporte del Estado, en respuesta a la solicitud citada anteriormente, se comunicó a la actora la negativa a lo peticionado. En el proceso de origen se demandó la nulidad de dicho oficio. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del oficio impugnado por dos razonamientos. El primero es que quedó acreditado que el tercero cedió los derechos de la concesión a su nombre, a favor de la actora, y el segundo razonamiento es que el Director General del Transporte del Estado es incompetente para resolver la petición del actor. En consecuencia, se decretó la nulidad del oficio impugnado para efectos de que el Director General del Transporte del Estado de Guanajuato se declare incompetente para resolver la petición de la actora y remita la petición a la autoridad competente. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, no se reconoció el derecho a la culminación del trámite del expediente correspondiente a la autorización de transmisión por cesión de derechos de la concesión de mérito. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único, en el cual, en esencia, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no existe constancia de la existencia en esa unidad administrativa del título de concesión o de la resolución administrativa emitida por la autoridad competente que autorice a la parte actora la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, con el número económico correspondiente del municipio de León, Guanajuato. A criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante. Esto en atención a que en la sentencia se expresaron dos razonamientos. Sin embargo, en el agravio único de la autoridad no se refutó el segundo de los razonamientos, por lo cual quedó firme. De ahí lo inoperante de lo agravio objeto de estudio, ya que para revocar la sentencia recurrida era necesario que se destruyeran todos los razonamientos de la sentencia. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario o observación sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quien esté de acuerdo con el sentido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 560/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 9714, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconocieron algunos derechos y se condenó a la autoridad a su pleno restablecimiento. El proceso contencioso se interpuso en contra de la destitución del cargo de oficial mayor del municipio de Victoria, Guanajuato, determinada en sesión de ayuntamiento. Seguido el trámite, se dictó sentencia mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconocieron algunos derechos y se condenó a la autoridad a su pleno restablecimiento. En sus agravios, la autoridad recurrente expone que la sentencia no se ocupó de la improcedencia planteada mediante promoción de fecha 25 de agosto de 2014, improcedencia relacionada con la fracción tercera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, toda vez que el mismo actor promovió demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y el 11 de junio de 2014 se dictó laudo correspondiente en el que se condenó al ayuntamiento al pago de diversas prestaciones y fue absuelto a las pretensiones de reinstalación, pago de prima de antigüedad, horas extras y salarios vencidos. Señala que aun cuando se trata de tribunales de distinta naturaleza jurídica por materia, lo que importa es que se trata del mismo actor, del mismo demandado, de las mismas prestaciones y de la misma causa generadora de la acción, lo que se traduce en una doble condena por los mismos conceptos.
Le asiste razón al recurrente. El artículo 261, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el proceso administrativo será improcedente contra actos o resoluciones que hayan sido materia de sentencia pronunciada por autoridad jurisdiccional, siempre que hubiera identidad de partes si se trata del mismo acto o resolución impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. Es claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento, puesto que el acto impugnado en el proceso administrativo es el acto material del procedimiento instado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, a saber, la destitución del cargo de oficial mayor del municipio de Victoria, Guanajuato, realizado por el propio ayuntamiento. Así pues, dado que el 11 de junio de 2014 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado resolvió el procedimiento promovido por el actor en la presente causa, absolviendo al Ayuntamiento de Victoria de la reinstalación, así como del pago de salarios caídos y prima de antigüedad, y condenándolo al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional a favor del actor del proceso administrativo de origen, entonces sí se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción tercera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento del proceso, con fundamento en el artículo 262, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 261, fracción primera del mismo ordenamiento legal invocado. Señores magistrados, está a su consideración la ponencia relativa al TOCA 560, diagonal 14. ¿Desean hacer algún comentario al respecto? No. De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté a favor de su contenido, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º. Gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 590, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1506, diagonal 13, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, se relatan los antecedentes relevantes del caso. Se promovió proceso administrativo en contra de la resolución dictada por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato. Seguido el trámite del proceso, el magistrado de la primera sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado por el actor. En esencia, en sus agravios, la autoridad recurrente alega que la sala apreció incorrectamente los hechos al señalar que el contrato de prestación de servicios que se abonó al procedimiento de responsabilidad administrativa desvirtuaba la conducta atribuida a la actora. Sostiene lo anterior, pues dice que la conducta reprochada a la actora consistió en que simuló la realización del contrato y que la existencia de la conducta se acreditó con diversos oficios suscritos por la actual directora general de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón, ya que en el primero indicó que no existía el contrato y en el segundo que con el propósito de subsanar la apuntada omisión se elaboró el contrato respectivo. Es infundado el agravio propuesto por el recurrente, toda vez que en el procedimiento administrativo no se acreditó la conducta reprochada a la actora tal como ésta lo hizo valer en el segundo concepto de impugnación que la sala calificó como fundado, lo que resulta suficiente para que prevalezca la declaratoria de nulidad ante la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada. Del análisis de la resolución impugnada se advierte que en el considerando tercero la autoridad determinó que la actora omitió y simuló la realización del contrato con la fecha en que se prestó el servicio de conservación y mantenimiento menor del inmueble destinado a la Escuela Preparatoria Regional del Rincón, pues mediante oficio EPRR 022-13 de 17 de enero de 2013, la directora general de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón informó que no existía dicho contrato y en el oficio EPRR 056-13 de 11 de febrero de 2013, la misma directora señaló que con el propósito de subsanar la omisión se elaboró el contrato. Conforme a lo expuesto, es inconcluso que la autoridad tuvo por acreditada la conducta atribuida a la actora con base en los oficios ya señalados. Sin embargo, como bien hizo valer la actora en su segundo concepto de impugnación, tales oficios no tienen el alcance pretendido por la autoridad. En efecto, los oficios en comento solo prueban plenamente que la directora general de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón informó en dos fechas diversas
que no se realizó el contrato por los servicios prestados para el mantenimiento y que con la finalidad de subsanar la observación del órgano de control interno se procedió a realizar el contrato que no se había realizado. Sin embargo, los oficios no son aptos para generar certeza plena de la veracidad de las declaraciones y por ende tampoco lo son para demostrar que la actora simuló la realización del contrato. Es decir, los oficios ya indicados solo son útiles para demostrar que la directora general de la Escuela Preparatoria Regional de Rincón los emitió. En tales condiciones es evidente que la resolución impugnada en el proceso de origen sí actualiza el supuesto de ilegalidad previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues las pruebas con base en las cuales se determinó la conducta imputada a la actora se valoraron de manera incorrecta, es decir, no se acreditó fehacientemente la conducta. Por tales razones, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia venida a recurso. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre la ponencia recién expuesta? No siendo el caso, se somete a votación la misma. Quien esté de acuerdo con su contenido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 670. Perdón, es el que acabo de... No, perdón, sí, correcto. En contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 729/14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Los agravios hechos valer por la recurrente se consideran fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida y dada su vinculación se analizarán de manera conjunta. En esencia, la autoridad demandada alega que no tiene el carácter de demandada en el proceso de origen porque no dictó, ordenó ni ejecutó o trató de ejecutar el acto impugnado, sino que este fue dictado por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y no como ejecutor del Consejo Directivo, ahora recurrente. En el caso que nos ocupa, el particular acudió a proceso administrativo en contra de la resolución contenida en el oficio DG/DC/DCB/0420-14, fechado el 28 de marzo de 2014, mediante el cual se le negó la instalación de una toma de agua potable que solicitó y señaló como autoridad demandada al Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. La sala, al admitir la demanda, ordenó emplazar a la autoridad señalada por la parte actora. Sin embargo, del análisis del oficio que constituye el acto reclamado, se desprende que el Consejo Directivo no ordenó, dictó, ejecutó o trató de ejecutar dicha determinación. Lo que se advierte es que el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato es la autoridad que dictó la resolución impugnada, pues sobre dicho oficio consta la firma y nombre del funcionario que ostenta ese cargo, lo que refleja la voluntad de esa autoridad de suscribir el documento y aceptar como propias las declaraciones ahí plasmadas. Así pues, la autoridad que tiene el carácter de demandada en el presente proceso lo es el director general y no el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. En esa tesitura, respecto al Consejo Directivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 con relación al artículo 251, fracción segunda, inciso A del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, razón por la cual debió sobreseerse en el proceso solo respecto de esta autoridad. Esta ponencia entonces propone revocar la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 729/14 y ordenar su reposición con la finalidad de que, primero, se corra traslado con el escrito inicial de demanda y sus respectivos anexos al director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato con el carácter de autoridad demandada y, segundo, se sobresea el proceso respecto del Consejo Directivo del mismo Sistema de Agua Potable. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté a favor del proyecto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. En estos momentos le solicito se tome el parecer de los señores magistrados para que se me permita abordar los tocas 688 y 707, ambos del 2014. El primero derivado de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala en el proceso contencioso 1181-14 y el segundo derivado de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso contencioso 770/14, los que dada su similitud de actos reclamados y agravios propuestos se proyectan de la misma forma.
Señores magistrados, someto a su consideración la posibilidad de discutir de manera conjunta los tocas 688 y 707, diagonal 14. Ambos, quien esté de acuerdo con esta propuesta, expréselo levantando la mano. De acuerdo. Magistrada, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, señor presidente. Los actores en ambos juicios promovieron proceso administrativo en contra de la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de boleta de arresto y la calificación de esa boleta de arresto por 12 horas. Seguido el trámite del proceso, los magistrados de ambas salas determinaron la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado por el actor. Los agravios esgrimidos por la recurrente en ambos recursos son los siguientes. La autoridad sostiene que, contrario a lo determinado por las salas, las boletas de arresto sí se encuentran debidamente fundadas y motivadas de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Es inoperante el planteamiento esgrimido por la recurrente, pues parte de una premisa incorrecta, a saber, que las boletas se emitieron con fundamento en los artículos invocados. Contrario a lo planteado, del análisis de las boletas de arresto se advierte que únicamente citan los artículos 46, fracción 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 85, fracción 11 del Reglamento Interior de la Policía Municipal de León. Por otro lado, la recurrente refieren que el titular de la corporación impuso y calificó el arresto de 12 horas de los actores y señala que dicho titular es el competente para calificar la sanción impuesta, además que la sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que la sentencia no es congruente con lo previsto en el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, porque las boletas se emitieron y calificaron debidamente por la autoridad competente. Tales disertaciones también resultan inoperantes, pues no concretan algún razonamiento capaz de ser analizado, pues no proponen argumentos que tiendan a desvirtuar el razonamiento seguido por los ACUO para decretar la nulidad. Por tales razones, esta ponencia propone confirmar las sentencias recurridas. Gracias, magistrada. Se somete a... Bien, ¿desean hacer algún comentario sobre estos proyectos? De no ser así, se somete primeramente a votación el toca 688, diagonal 14, listado como punto 14. Quien esté a favor de su contenido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación se somete a votación el toca 707, diagonal 14, enlistado como punto 15 del orden del día. Quien esté a favor de su contenido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, se concede la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera para el desahogo del punto 16 del orden del día. Gracias, señor presidente. Someto a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 414, diagonal 2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo número 1309, diagonal 2013, en contra de la sentencia del 11 de julio de 2014 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la falta de notificación del acuerdo donde se le ordene sujetar al procedimiento de separación del cargo que venía desempeñando como Policía Municipal de Seguridad Pública y los actos administrativos verbales encaminados a darlo de baja. El magistrado de la primera sala sobreseyó en el juicio ante la inexistencia del acto impugnado consistente en la destitución verbal del actor, pues del material probatorio se acreditó que solo fue cambiado de adscripción y no se encuentra entre los servidores públicos, policías que fueron citados para la entrega de su finiquito. Ahora bien, los agravios marcados como 1, 2, 3, 4 y 9 se estiman parcialmente fundados, pero inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se recurre. Se consideran fundados en la medida en que las autoridades demandadas no argumentaron lo expuesto en la sentencia que ahora se revisa, sino que lo que hicieron valer fue que no existió un acto verbal por el cual se le haya manifestado al actor la separación de sus labores, por lo que en realidad sucedió fue que el actor dejó de asistir a sus labores desde el 17 de octubre de 2013. Sin embargo, los agravios resultan inoperantes, dado que tal como lo determinó el magistrado resolutor, sí se actualizó la causal de improcedencia por inexistencia del cese verbal, aunque por cuestiones diversas a las referidas por el ACUO. Cabe señalar que en su demanda, el actor afirmó que fue cesado verbalmente y, contrario a ello,
Al contestar la demanda, las autoridades manifestaron que en realidad el propio actor fue quien dejó de asistir a sus labores el 17 de octubre de 2013. De lo anterior se deriva que quien tenía la carga de probar su dicho eran las autoridades demandadas y no el actor. En ese sentido, para demostrar su afirmación de que no existió el cese verbal que impugnó el actor, las autoridades ofrecieron el original de la documental consistente en la incidencia de personal de 12 de noviembre de 2013, suscrita por el secretario de Seguridad Pública, el oficial mayor y la directora de personal municipal, donde se hace constar la baja del actor como policía por motivo de, cito textualmente, abandono de trabajo. Cierro la cita. Dicha prueba es un documento público y no fue objetado por el actor, por lo que tiene valor probatorio pleno para acreditar el abandono de trabajo por parte del actor en el proceso y, en consecuencia, se acredita la inexistencia del acto verbal impugnado. No es obstáculo para arribar a esta conclusión lo manifestado por el recurrente en sus agravios 5, 6, 7 y 8, en el sentido de que el acuo desestimó la prueba testimonial ofrecida por la propia actora y no tomó en cuenta el oficio de 21 de octubre de 2013, con el cual, según señala la actora, se acreditó que fue dado de baja. Pues tales disertaciones resultan infundadas por dos razones. La primera, porque el oficio a que se referencia el actor no obra en autos, pues únicamente consta una copia simple de un documento sin fecha con un sello original de recepción del Departamento de Recursos Humanos de fecha 22 de octubre de 2013, en el que en su parte superior se precisa que se trata de un trámite administrativo interno de entrega de bienes inmuebles propiedad del municipio, pero del que ni presumiblemente se desprende la destitución verbal que alude la hora recurrente, ni aún concatenándolo con la prueba testimonial, de la cual el acuo señaló acertadamente que no puede otorgársele valor al no tratarse de un testigo directo de los hechos que pretende acreditar el actor, y su testimonio no coincide con lo manifestado por el actor en el sentido de que con el oficio del 21 de octubre se acredita que fue cesado de su cargo de manera verbal. Consecuentemente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 414? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Gracias, presidente. Pongo a consideración de este Pleno el proyecto de resolución en el recurso de reclamación con número de TOCA 485/2014, interpuesto por el autorizado de la parte actora del proceso administrativo 252/2014, en contra del acuerdo de 4 de julio de 2014, por medio del cual el magistrado de la primera sala desechó la prueba inspeccional que ofreció la parte actora a efecto de constatar su condición de poseedor, ya que tal probanza no tiene relación con los hechos controvertidos manifestados en el escrito inicial de demanda. El único agravio formulado por el recurrente se considera fundado pero inoperante para revocar o modificar el acuerdo impugnado. Es fundado porque la prueba inspeccional ofrecida por el actor sí tenía relación con los hechos controvertidos, pues su finalidad era demostrar su carácter como poseedor del bien inmueble relacionado con la cuenta del servicio de suministro de agua potable, tal como se ostentó desde su escrito inicial de demanda. Sin embargo, el agravio se estima inoperante porque las pruebas ofrecidas por las partes deben no solo tener relación inmediata con los hechos controvertidos, sino ser idóneas para probar lo que se pretende. En el caso, la prueba de inspección no es idónea para acreditar el carácter de poseedor de un bien inmueble, pues aunque puede ser de utilidad porque se está en aptitud de constatar la tenencia, el poder y dominación ejercido por alguien sobre un objeto, esto solo se puede constatar en breves momentos, pero la posesión requeriría de una observación permanente, lo cual no es posible realizar con una inspección dada su duración tan limitada. De ahí lo inoperante del agravio en estudio y lo acertado de la determinación del acuo, pues por más que la inspección ofrecida por el actor tenga relación con los hechos controvertidos, no ha lugar a admitirla por no ser la prueba idónea para acreditar el carácter del actor como poseedor del bien inmueble de que se trata. En esas condiciones, la consulta propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 485/14?
No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día. Gracias, presidente. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 711, diagonal 2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo número 341, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 18 de noviembre de 2014 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En la sentencia objeto de la reclamación, se declaró la nulidad del aviso de cobro de agua potable impugnado, porque no se citó la disposición que permita conocer la identidad y competencia del servidor público que lo emitió. Los agravios planteados en el escrito de recurso se consideran inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se revise, porque la autoridad se limita a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. En ese tenor, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia impugnada. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 711, diagonal 14? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté a favor del proyecto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 19º del orden del día. Gracias, señor presidente. Someto a la consideración de este Pleno el proyecto de resolución en el recurso de reclamación con número de TOCA 718, diagonal 2014, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo número 740, diagonal 2013, en contra de la sentencia del 19 de noviembre de 2014 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la cual desestimó la causal de sobreseimiento que hizo valer la autoridad demandada y en consecuencia declaró la nulidad para efectos del oficio impugnado por encontrarse indebidamente fundado y motivado. Los agravios formulados por la autoridad, en los que se limita a controvertir la decisión del acuo de no sobreseer en el proceso, se estiman infundados porque, si bien es cierto que para determinar la improcedencia de sobreseer por falta de interés jurídico de la actora, el acuo basó su argumentación en el permiso para comercializar alimentos preparados en la vía pública, sin embargo, no debe perderse de vista que el acto impugnado en el proceso administrativo principal lo constituyó el oficio emitido en respuesta al escrito de solicitud de renovación del permiso que presentó la actora a la autoridad administrativa municipal. En ese sentido, el hecho de que la demandante haya elevado un escrito petitorio a la autoridad administrativa y ésta haya emitido como respuesta el oficio impugnado, eso le da interés jurídico para acudir a este tribunal a inconformarse con su contenido. Es decir, dicho oficio sí afecta a la esfera jurídica de la demandante, pues constituye una resolución recaída a una petición, a través del cual solicitó la renovación del permiso para comercializar en la vía pública. Por lo que si la autoridad demandada le negó dicha renovación, es evidente que sí se afecta a su interés jurídico, siendo por tanto y trascendente que la actora cuente o no con un permiso vigente, pues eso es precisamente lo que pretendía la actora al elevar la solicitud a la autoridad para que le renovara su permiso. Con base en estas consideraciones, el proyecto propone confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 718, diagonal 14? No siendo el caso, se somete a votación el mismo. Quien esté de acuerdo con su contenido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Señor secretario, continuando con el orden del día, en particular con el punto 20, le solicito nos dé cuenta con los asuntos generales. Sí, gracias, magistrado presidente. Procedo. El primer asunto general es con relación a la propuesta realizada por la licenciada Erika Yolanda Cerón Ramírez, Contralor Interno de nuestro tribunal, respecto de la metodología para la evaluación al cumplimiento de metas institucionales de los programas de trabajo para este ejercicio 2015. Lo anterior es de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción octava del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Le solicito que haga llegar a los magistrados un tanto de este documento para su observación y comentarios posteriores. Así será, magistrado presidente. Continúe, señor secretario.
Asimismo, como último asunto general, se hace el conocimiento de los magistrados que integran este pleno que el pasado 13 de febrero del año en curso se envió a mantenimiento el reloj foliador o checador que se encuentra bajo resguardo de la Secretaría General de Acuerdos, el cual se utiliza para recibir las promociones, motivo por el cual las promociones que se recibieron ese día en el turno de la Guardia Vespertina, así como las recibidas durante el transcurso de los días 16 y 17 y hasta las 12:53 horas, con 12:53 horas del día 18 del año que transcurre, se asentó el folio, la fecha y la hora de forma manual a partir del número 19.551 y hasta el 19.747, dando un total de 196 promociones en ese sentido, continuando a partir de la hora antes mencionada y con recepción ordinaria con el folio 19.748, hechos que se hicieron constar para ese efecto en el acta circunstanciada redactada con intervención de la Contralora Interna de este tribunal, lo anterior de conformidad con la disposición 12ª de las bases generales para la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato en cuanto a la recepción de las promociones. Gracias, señor secretario. Agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 8, siendo las 10:31. Gracias, señores magistrados, por su asistencia y participación.